Bendiciones, mujeres y su palabra, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlas en este día. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a leer Segunda de Crónicas 31, 32 y 33. Estamos a punto casi de terminar el libro de Segunda de Crónicas y nos espera un libro extraordinario que es el libro de Esdras, y yo sé que vamos a aprender muchísimo porque también se ha mencionado mucho en estos libros de Reyes. Así que muy atentas y inclinemos nuestro rostro y digámosle: Padre Celestial, en esta hora te entregamos este tiempo para que tú te glorifiques, para que tú tomes el control de todo, nos hables, Señor, nos ministres, nos llenes por completo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo espero que usted tenga su Biblia abierta en Segunda de Crónicas capítulo 31 con su cuaderno y con su lápiz en mano. Dice la palabra de Dios: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera, derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada una a su posesión. Versículo 2. Ezequías reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministren, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado en abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo a ello al levita Conanías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo. Y Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei su hermano, por mandamiento del rey Ezequías de Azarías, príncipe de la casa de Dios, y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas, y a su servicio estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes, para dar confidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos. Así la mayor
así al mayor como al menor, a los varones anotados por su linaje de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos, también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades los varones nombrados tenían a cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios. De acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Amén. Bueno, en este versículo 31 podríamos preguntar, y yo sé que es una pregunta muy evidente, pero yo creo que si vuelve a recalcarlo es porque debería de tenerlos claro. ¿Por qué era tan mala la idolatría? Los israelitas tenían acceso al único Dios verdadero, pero constantemente caían en la adoración de ídolos sin vida hechos de madera o de piedra. Hicieron a un lado la adoración al Creador para poder adorar su creación. Y yo creo, mujeres, que nosotras somos igualmente culpables cuando Dios ya no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Cuando pensamos más en la riqueza, en el placer, en la influencia, en el prestigio, en las posesiones materiales que en Dios. Realmente estamos adorándolos como ídolos. Y debido a la idolatría, el pueblo de Judá fue enviado en cautiverio. Pero nos espera la disciplina a todas aquellas que pongamos los deseos terrenales por encima de los espirituales. Por eso es muy importante que examinemos nuestra vida, que examinemos todo nuestro ser y le digamos al Señor si hay algo que está ocupando el primer lugar, sean nuestros hijos, sea nuestro esposo, sean nuestras posesiones, sean nuestros estudios, nuestro trabajo. Cualquier cosa que esté en lugar de Dios, pidámosle perdón y arrepintámonos, porque puede que en este momento estemos viviendo en cautiverio y no veamos la respuesta a algo porque vivimos en cautiverio. Y es debido a que estamos en idolatría. Ezequías sabía que el restablecimiento perpetuo de la adoración correcta era absolutamente necesario. Demostró un liderazgo espiritual extraordinario al darle el ejemplo al pueblo de la misma generosidad que él pedía para cubrir una necesidad específica. Y es que nosotras, las que tenemos posiciones de liderazgo, los que ya ejercemos algún tipo de asignación ministerial, somos los primeros en que tenemos que darle ejemplo a nuestros discípulos. En nuestros hogares, mujeres, nosotras tenemos que darle el ejemplo a nuestros hijos. Somos las primeras que tenemos que dar el ejemplo. En este caso fue el rey dándole ejemplo de generosidad, y fue extraordinario lo que Dios hizo a través de él. Los sacerdotes no habían sido apoyados por el gobierno durante los reinos de los reyes malvados, y ahora que el templo había sido reparado, Ezequías reorganizó a los sacerdotes y la obra del templo volvió a ponerse en marcha de acuerdo con el plan original que había establecido David. Ezequías volvió a instalar la práctica del diezmo, que es dar la primera porción del ingreso a los sacerdotes y levitas para que así pudieran servir libremente a Dios y ministrar al pueblo. El pueblo respondió con rapidez y con generosidad, igualmente que como lo hizo el rey.
Los que trabajan para Dios, mujeres, sí necesitan ser sostenidos por el pueblo de Dios. ¿Acaso recibe Dios la primera porción de su ingreso? Bueno, la generosidad hace que nuestra ofrenda, que nuestro diezmo sea agradable a nosotras mismas y a Dios. Y eso vamos a leer más adelante un poquito en 2 Corintios 8:9. Y yo me imagino que la iglesia sería muy diferente hoy día si todos los creyentes siguiéramos este patrón con fidelidad. También es impresionante cómo se organizaron y cómo se entregaban al servicio también. Vemos que dice que Ezequías ejecutó lo bueno, lo recto y verdadero delante de Jehová. ¿Por qué? Porque guió al pueblo de Judá a una renovación espiritual. Sus acciones sirven como modelo para nosotros hoy. Él recordó la compasión de Dios, continuó a pesar de la dificultad, buscó agresivamente retirar las malas influencias de su vida, intercedió por el pueblo pidiendo el perdón de Dios, estuvo abierto a la espontaneidad en la adoración y contribuyó con generosidad a la obra de Dios. Si algo de esto, mujeres, está faltando en su vida, hoy es un buen momento para que usted considere de qué manera lo podría aplicar y renovar su compromiso con Dios, como lo hizo Ezequías por el pueblo. Este capítulo 31 es extraordinario porque nos describe la campaña de Ezequías para erradicar la idolatría cananea de Israel y para establecer oficialmente el nuevo pacto. Gran parte del texto se ocupa en asegurar el apoyo material para los sacerdotes y levitas y sus ministerios. Y en sus reformas el rey contaba con el apoyo, en este caso del profeta Miqueas e Isaías. Vamos ahora a leer el capítulo 32. Sennacherib invade a Judá. Después de estas cosas y de la fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo de sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo el rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confías vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregarnos a muerte, a hambre y a sed? Al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso.
¿No habéis sabido de lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: ¿cómo los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos? Tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de tomar la ciudad. Y hablaron contra Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Versículo 20. Jehová libra a Ezequías. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entraron en el templo de su Dios. Allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos. Les dio reposo por todos lados, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Versículo 24. Enfermedad de Ezequías. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Versículo 27. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, mientras piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer lo que estaba en su corazón. Versículo 32. Muerte de Ezequías. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Amén. Bueno, Ezequías ascendió al trono de Judá cuando Israel estaba en decadencia espiritual y política. En el 4º año del reinado de Ezequías, Samaria, capital de Israel, fue sitiada, y 3 años más tarde cayó. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 3, y en el capítulo 18, versículo 12. Respecto a los eventos ocurridos entre los periodos que abarcan Segunda de Crónicas 31 y 32. Aunque Dios bendijo y recompensó el liderazgo piadoso de Ezequías, no faltaron problemas durante su reinado.
Solo cuando se enfrenta a una oposición, mujeres, que no ha sido provocada, se hace más notorio el carácter de un líder. La crisis fue tan solo una prueba de la fe en Dios de la nación. La victoria de Yahvé, que destruyó el temible ejército asirio, no solo advirtió a los enemigos de Judá, sino que estos también honraron al rey de Ezequías. Recordemos que Asiria era un gran imperio en los tiempos de Ezequías. Controlaba la mayor parte del Medio Oeste desde una pequeña franja de la tierra localizada en lo que hoy día es Irán e Irak, y comenzó a establecer su poder el gobierno de Asurnarsirpal II y su hijo Salmanasar III, bajo el reino de Tiglat-Pileser III. Las fronteras asirias se extendieron a las fronteras de Israel, haciendo de este uno de los más grandes imperios de la historia. Salmanasar V destruyó el reino del norte en el 722 y su nieto Senaquerib trató de someter a Judá, el reino del sur, bajo su control. Menos de un siglo después, Asiria yacería en ruinas. Senaquerib tenía la intención de conquistar las ciudades fortificadas de Judá para luego forzarlas a pagarle tributo. El forzar a las naciones a pagar tributo era una forma excelente para que aquellos reyes extranjeros construyeran la base de su ingreso. A menudo el rey asirio obtenía un juramento de lealtad de la ciudad, a la que le demandaba el pago de impuestos en forma de ganado, vino, equipo de guerra, caballos, carros, armas, oro, plata y cualquier cosa que agradara al rey invasor. Los cautivos le representaban un gasto al rey, por lo tanto, solo se tomaban en casos de rebelión extrema para repoblar las ciudades que habían sido destruidas. Con el rey Ezequías fue confrontado con el alarmante prospecto de la invasión asiria. Él tomó dos decisiones importantes. Hizo todo lo que pudo para manejar la situación y confió a Dios los resultados. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotras mujeres cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles o alarmantes. Yo sé que es difícil. En nuestra humanidad es difícil, pero tenemos que hacer todo lo que sea posible para entregarle todo a Dios. Y Él se va a encargar de ayudarnos a resolver el problema, que la situación se establezca. Tenemos que encomendarle la situación a Dios en oración y dejarle a Él que también nos dé la solución. Vemos como les decía, la crisis fue una prueba de fe para ellos. En Segunda de Reyes, escrita para los judíos exiliados, el autor dedicó más extensión al rol del profeta Isaías, a la oración de Ezequías y a la extensa respuesta de Dios a esta oración. El relato de Reyes nos profundiza también en la enfermedad y la recuperación y el orgullo de Ezequías, un tema que en Crónicas solo se menciona en 3 versículos. Sin embargo, el cronista se concentra en la reforma del templo, al aspecto más relevante y aleccionador del reinado de Ezequías para los judíos posexiliados, quienes enfrentaban el desafío de reedificar el templo y de restaurar sus fiestas y la adoración. Entonces, la narración de este avivamiento es la más extensa en la escritura, con excepción de Pentecostés, que está en Hechos capítulo 2. El relato del cronista sobre la enfermedad de Ezequías resume brevemente las lecciones teológicas, en lugar de reiterar los detalles de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 11, que probablemente se basan también en Isaías 36 al 39. Aún los reyes buenos se enferman, y eso nos queda claro. El texto no indica que Dios lo haya afligido, como en Segunda de Crónicas 32, 24. Segundo punto importante es que Jehová oye y responde a la oración, aunque no siempre lo hace sanando.
Algo que debemos tener claro también es que el cronista enfatiza que Dios vio que Ezequías se enalteció, y esta palabra hebrea es Gobá, G-O-B-A-H, que es arrogancia, altivez espiritual, el significado más literal de altura, de exaltación, lo cual provocó su ira. Sin embargo, el Señor pospuso el juicio debido a la humillación y el arrepentimiento del rey. Otro punto a destacar de este capítulo es el fiel al patrón de Israel y la historia de Judá. Todo el reino se vio afectado por el estado del corazón del rey hacia Jehová. Y eso es de tomar en cuenta. Nuestras acciones no solo nos afectan a nosotras mujeres, afectan a toda nuestra generación. Por eso debemos cuidarnos de lo que hacemos, porque aquí vimos cómo lo que hizo el rey no solo lo afectó a él, sino que afectó a todo el pueblo. Y nosotras debemos de cuidarnos de eso, de lo que hay en nuestro corazón, de las intenciones. ¿Por qué? Porque no nos va a afectar solamente a nosotras, sino a toda nuestra generación. Una prueba puede revelar el verdadero carácter de una persona. Dios probó a Ezequías para ver cómo era en realidad y para mostrarle sus propios defectos y la actitud de su corazón. Dios no abandonó a Ezequías totalmente. No lo tentó a pecar ni le tendió una trampa. No, Dios no hace eso. La razón de la prueba era fortalecer a Ezequías, desarrollar su carácter, prepararlo para las tareas que tenía por delante. En momentos de éxito, la mayoría de nosotras podemos vivir correctamente. Cuando todo está bien, es muy fácil vivir, es muy fácil levantarnos, acostarnos, pasar los días porque estamos motivadas. Es muy fácil. Pero la presión, los problemas, la enfermedad, el dolor retiran rápidamente nuestro recubrimiento de bondad, de alegría, de generosidad, a menos que nuestra fortaleza venga de Dios. Yo hoy te pregunto, mujer, ¿cómo es usted bajo presión? ¿Cómo es usted cuando todo va mal? ¿Se da por vencida o se vuelve a Dios? Aquellas que poseen una relación constante con Dios no tienen que preocuparse de lo que la presión revele acerca de ellas, porque definitivamente las va a llevar a ser mejores mujeres. Vemos también cómo los versículos del 27 al 30 ofrecen a los que leemos este capítulo un panorama de la riqueza y del éxito de Ezequías, que fueron semejantes a los de Salomón y tentarían a cualquier hombre a ser orgulloso. Pero vemos que la perspectiva del versículo 31 es diferente, un atisbo de cómo prueba Dios a quienes confían en Él para conocer, para descubrir especialmente lo que hay realmente en el corazón de la persona. Vemos cómo la recepción amigable de Ezequías a los delegados babilonios indica que consideraba a Babilonia un aliado contra Asiria. Y en el libro de Crónicas nos dimos cuenta de que no fue correcto tanta amistad, tanta empatía, ser tan amistosos con los babilonios. Vamos ahora a leer nuestro último capítulo de hoy, que es el capítulo 33. Ya casi estamos por terminar este segundo libro de Crónicas, pero vamos a leer el capítulo 33. Reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Dios, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó
los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó los altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Y edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se extendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra, como yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Toda la ley, los estatutos, los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle de la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen Jehová Dios de Israel, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que hablaron en su nombre de Jehová Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel, su oración también, y como fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Versículo 21, reinado de Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificio y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Amén. Bueno, aunque la descripción de la apostasía de Manasés evoca a la de Acaz, la maldad de Manasés vemos que fue aún peor. Fue aún peor. Vemos que se menciona mucho de lo que él hizo. El culto al ejército de los cielos se remontaba hasta los días de Moisés.
Los asirio-babilónicos practicaban este culto por su gran interés en la astrología. Si los asirios imponían sus religiones sobre los pueblos conquistados, de lo cual no hay prueba, Manasés y Judá fueron excelentes alumnos, ya que hicieron lo malo más que las naciones que Jehová había destruido. Manasés edificó altares en la casa de Jehová, fue profanación del templo, llegó al colmo, frustrando las expectativas salomónicas cuando Salomón dijo: yo he edificado una casa sublime, una morada donde habites para siempre. Dios mismo había aceptado el templo como su morada, diciendo: y he santificado esta casa para que esté allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Manasés quemó a sus hijos como ofrenda a los dioses paganos, siguiendo el ejemplo de su abuelo Acaz. Practicó la magia, la adivinación y la hechicería. Estaba evocando a los muertos y practicó el espiritismo. Recordemos que todas estas prácticas son prácticas condenadas en la Escritura y atentan directamente contra la fe en el Dios verdadero. Los espíritus que tercian en el espiritismo originalmente parecían tener conocimientos sobrenaturales. Muy pronto estos conocimientos se asignaron a los que tenían el poder de invocarlo, como las médiums, las brujas. Y en Segunda de Reyes 21:16, Manasés derramó mucha sangre inocente como colmo de su maldad. En medio de este sombrío capítulo de su historia, Jehová no había dejado a su pueblo sin voz profética. Les habló, pero no escucharon. Sus profetas hablaron concerniente a la destrucción de la nación, pero no escucharon. Como resultado de esto, Dios usó el ejército de Asiria para hacerles llegar su castigo. Por el año del 648 a.C., Asurbanipal sofocó una revuelta en Babilonia que había durado 4 años. Durante ese tiempo los egipcios aprovecharon la oportunidad para sublevarse exitosamente contra Asiria, y es posible que Manasés tratara de hacer lo mismo, pero por su cercanía a Asiria no tuvo el mismo éxito. Los jefes del ejército asirio aprisionaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia atado con cadenas de bronce. En medio de la angustia y el cautiverio, Manasés se acuerda de Dios. Se acuerda de que Jehová, su Dios, está vivo y que es el Dios verdadero, y lo que hace es implorar. Él llega y se humilla delante del Dios de sus padres. Y con cierta frecuencia, tristemente, las lecciones espirituales profundas que recibimos muchas veces nosotras se aprenden en el valle de la angustia, en el valle de la desesperación. Son las crisis del espíritu que conducen al hombre, a la mujer, a su reconciliación con Dios, como fue la experiencia de Pablo. En la percepción espiritual del cronista, uno de los gobiernos más largos de la historia de Judá no podía ser un completo fracaso. Su sentencia, entonces Manasés reconoció que Jehová es Dios, reafirma esta percepción, ya que quitó de la casa de Jehová los dioses extraños y ídolos. Sin embargo, el pueblo continuó sacrificando en los lugares altos. Después de su arrepentimiento, Manasés fue puesto en libertad y pudo regresar a Jerusalén y continuar con su reinado. Como se vio con anterioridad, pudo hasta instaurar reformas religiosas, pero no pudo cambiar ya el corazón de su pueblo. Ya no pudo alterar el curso de la ola de juicio divino que ya había sido sobre Judá. 100 años de paganismo no podían ser erradicados en pocos años de reforma religiosa. Aunque las ofrendas eran presentadas, solo Jehová todavía iba contra la enseñanza de Moisés, que reclamaban un culto central. El culto instaurado por Manasés era el mismo culto a Baal, pero con diferente ropaje. Ese era el problema. Y vemos cómo, antes de cerrar la narrativa sobre la vida de Manasés, el cronista se apresta a proveer la fuente de su información bibliográfica, las crónicas de los reyes de Israel y los escritos de las crónicas de los videntes. Al morir, vemos que no fue enterrado con los demás reyes, sino en su casa.
según Segunda de Reyes 21:18, fue sepultado en el jardín de su casa, y esta acción al morir Manasés indica que el pueblo no lo consideraba como un rey popular en Jerusalén. Y vemos ahora cómo sale a relucir su hijo Amón, que es el que llega al trono, quien lo hereda de su padre, pero igualmente llegó a andar en los caminos de la apostasía. Llegó al reino con 22 años. Sus 2 años fueron muy pocos, registraron todo género de bajezas espirituales y nunca se humilló delante de Jehová. Si pensó en volverse en la postrimería de su reinado, jamás tuvo la oportunidad, porque fue asesinado muy joven, 24 años tenía. Y en un intento de erradicar de una vez por todas esa secuencia de complots contra sus monarcas, el pueblo decide tomar el asunto en sus propias manos y dan muerte a los asesinos del rey. Es probable que este acto sea uno de los pocos instantes en la historia para indicar las aspiraciones democráticas de Judá, aunque iba contra la ética judicial reinante en la nación. El pueblo proclamó rey a Josías. Bueno, un capítulo en el que aprendemos mucho. De estos capítulos nos ponen a pensar cómo volver nuestro corazón del legado de nuestra familia, de nuestros hijos, cómo cambiar el rumbo, la historia de nuestras generaciones. Tenemos mucho por lo que orar, tenemos mucho por lo que humillarnos. Yo creo que esa es la clave de estos capítulos de hoy, la humillación. Si nos humillamos, va a haber una gran diferencia. Una gran diferencia. Dios vuelve su corazón cuando nosotros nos humillamos, y esa es la clave de hoy. Las bendigo, mujeres y su palabra.